actual que hay por la salud del Papa Francisco. Es motivo de alerta para los fieles de la Iglesia Católica luego de que este fin de semana el Vaticano informara que su estado de salud es crítico. Hoy no tuvo crisis respiratorias, pero todavía no está fuera de peligro. Tiene 88 años, está sufriendo de una neumonía bilateral, además de otras complicaciones que tienen a los feligreses de todo el mundo dedicando oraciones y misas por su pronta mejoría. Los rosarios entre las manos, globos, velas encendidas y muchas, pero muchas oraciones. En todo el mundo, la Iglesia Católica dedicó oraciones por la salud del Papa Francisco, fieles desde Kenia hasta su natal Argentina. Por el Papa Francisco. Sabemos que si bien la situación de su salud es crítica, no es fatal. Cualquier situación que le pase a él es como que le pasa a uno en el interior del corazón también, cuando uno es una persona de fe. Sentimos al Papa Francisco cerca de nosotros, aunque se encuentra en la cama del hospital. Sentimos su presencia entre nosotros y esto nos impulsa a hacer más fuerte e intensa nuestra oración para que el Señor lo sostenga en este momento de prueba y de enfermedad. Desde el 2021, la salud del pontífice ha protagonizado titulares en todo el mundo, pues en los últimos años ha sido sometido a cirugías de hernia y colon e incluso últimamente se le veía movilizándose en silla de ruedas tras una lesión en su rodilla, preocupación que se vive minuto a minuto. No hay mucha preocupación en todo el mundo, acá en el Vaticano, todos los fieles, estamos en el año del jubileo, donde Roma espera a más de 35 millones de fieles, de peregrinos. Y bueno, estamos en un momento realmente estamos todos con mucha ansiedad. Está totalmente aislado en el 10º piso del departamento papal que tiene, en el 10º piso del Hospital Gemelli. Pensamos que se va a recuperar. Tiene buena salud, tiene buena impronta, es una persona que siempre ha salido de malos momentos y es una persona que tiene fuerza para superar todo. Este era el segundo domingo sin la presencia del Papa Francisco para recitar el Ángelus durante la misa en la Basílica de San Pedro. Eso porque el 14 de febrero ingresó al Hospital Gemelli de Roma, hasta donde por hoy se han mantenido fieles de la Iglesia. Estoy muy triste. No sé cómo se puede seguir con normalidad en este momento. Me gustaría quedarme en oración. Para mí es una persona especial. Realmente no tengo palabras. Cuando vienen a Italia, a Roma, al Vaticano, una de las razones más importantes es de verlo y conocerlo presencialmente al Papa, ¿no? Y al no estar presente, obviamente sentimos un vacío en nuestro corazón. Una bronquitis lo llevó a permanecer internado, pero posteriormente se convirtió en una neumonía bilateral tan compleja que también recibió transfusiones de sangre después de que las pruebas mostraran que presentaba una afección asociada a la anemia, una trombocitopenia. Plaquetas disminuidas, trombocitos, plaquetas, penia, disminución de las plaquetas. Y eso acarrea una gravedad porque tiene una tendencia a la hemorragia, por lo tanto muchas veces hay que transfundir plaquetas. La infección per se produce una frenación de la fábrica que produce glóbulos rojos, que es la consecuencia de ello la anemia. Entonces necesita transfusión de glóbulos rojos. Todo eso va embarcando al paciente en una gravedad que va más allá de del simple, si es que llamamos simple, compromiso del órgano que se llama pulmón. Francisco es especialmente propenso a las infecciones pulmonares debido a que desarrolló pleuresía, una inflamación alrededor de ese órgano en la edad adulta y porque le extirparon parte de uno de sus pulmones a los 21 años. E incluso durante este domingo se sumó una insuficiencia renal inicial leve que está bajo control. Todo esto sumado a un paciente de 88 años. El paciente de 88 años ya su capacidad defensiva está disminuida. Una neumonía es más grave también de todo lo que he hablado con las comorbilidades, significan las enfermedades que acompañan a la neumonía, que son las enfermedades crónicas o enfermedades que acompañan al paciente desde antes, la diabetes, la insuficiencia renal, los cánceres operados, las cirugías previas que condicionan una falla de la respuesta. Jorge Mario Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco, fue nombrado pontífice de la Iglesia Católica el 13 de marzo del 2013, por lo que en menos de 3 semanas el argentino cumplirá 12 años como Papa.
fecha en que los fieles esperan celebrar junto a su mejoría. El Vaticano este domingo informó que el estado del pontífice sigue siendo crítico y no está fuera de peligro. Sin embargo, no ha vuelto a tener crisis respiratorias e incluso asistió a misa. Bien, hay preocupación por el estado de salud del Papa Francisco. Sabemos que se mantiene internado desde el 14 de febrero y está Pablo Torres con nosotros en el estudio para conocer qué pasa con el estado de salud. Al menos había tenido una noche tranquila, habían dicho. ¿Cómo estás? Exactamente. ¿Cómo estás, Dani? Sí, hay harta información que revisar en cuanto a la actualización de salud del Papa Francisco. Para hoy día en la tarde se espera también un nuevo informe desde el Vaticano con las actualizaciones, sobre todo con los últimos testeos. Porque la situación del Papa Francisco durante la jornada de ayer sábado se agravó bastante. Presentó un problema, una crisis de respiratoria finalmente, cuadro asmático incluso se le denominó en cuanto a las similitudes por sus síntomas, que obligó a que se le tuviese que poner oxígeno de alto flujo. ¿Qué quiere decir esto? Para quienes han estado en hospitales y en clínicas, se refiere a ponerle esta manguera con 2 tubos de oxígeno para que llegue directo a su nariz. No es entubarlo, para que también quede clara también esa diferencia. Intubarlo, quiero decir justamente. Esto también se debió a una disminución de sus plaquetas, que es específicamente un cuadro de trombocitopenia, que es básicamente que el Papa Francisco hoy día está con una debilidad extra en su sangre. Y eso es lo que tiene preocupadas a las autoridades justamente y también a sus médicos, debido a que podría presentar también un cuadro de sepsis. Y eso es lo más grave por esta neumonía que se ha ido agravando, que partió finalmente como una bronquitis y que ha evolucionado en esta infección bipulmonar. Entonces ahí está la preocupación en cuanto a poder controlar este cuadro que ha ido avanzando, que ha tenido alguna cuota también de aliviandad durante estas últimas horas, pero aún así además, y el tema anímico, con mucho dolor para el Papa Francisco. Al menos eso han dicho las autoridades del Vaticano y eso también ha preocupado durante estas últimas horas, pensando que el viernes se había dicho que había una leve mejora. El Vaticano siempre fue claro en que no había una salida de la crisis finalmente que estaba sufriendo el Papa. Es decir, el pontífice estaba todavía en una situación de diagnóstico reservado. No se podía anticipar de aquí a 5 días, 7 días si iba a mejorar o no. Esto se está viendo incluso, podríamos decirlo, mediodía a mediodía u hora tras hora, finalmente cómo son los síntomas del Papa Francisco y cómo esto va a ir evolucionando. Sin embargo, la última información que hemos recibido es justamente lo que tú decías. Pasó una buena noche, requirió, eso sí, nuevamente flujo de oxígeno. Eso ha ido con intermitencia según lo que se entiende por los comunicados y eso también ha tenido que dar cuenta de que el Papa hoy día necesita una podríamos decir una asistencia finalmente para poder respirar. No es una asistencia total, es decir, esta intubación justamente no se ha requerido por el momento, pero sin embargo sí se requiere una ayuda debido al problema respiratorio que está presentando durante las últimas horas justamente. Incluso tenemos también información acerca de las redes sociales del Papa Francisco, porque ha estado publicando sus redes sociales hoy día. Los días domingos son los días del Ángelus. Claro, no pudo presidirlo. Exactamente, pero el Papa normalmente sale a lo que es su balcón en la Ciudad del Vaticano y habla a la gente que está en la Plaza San Pedro. Bueno, durante esta jornada ha publicado justamente en sus redes sociales que dice que en estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado también especialmente las cartas y dibujos de los niños. Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo. Incluso a través de la agencia Reuters se pudo ver una niña de 12 años con finalmente espectro autista, que le había hecho un dibujo al Papa Francisco. Y esta ha sido parte de los mensajes, incluso veíamos las imágenes de apoyo, cómo la gente se ha congregado fuera del hospital donde se encuentra internado hoy día para poder orar por él y también mostrarle su afección justamente tratando de mejorar el ánimo del Papa Francisco. ¿Y por qué quiero ser también bastante claro en eso? Porque el ánimo del Papa Francisco se ha visto decaído debido a que él ya no puede caminar por sí solo. Tiene que andar en silla de ruedas por problemas del nervio ciático. Entonces, todo eso ha sido un cúmulo, según los expertos también, para que hoy día la situación, además de la enfermedad, lo anímico también es muy importante en su caso. Pablo, él había tenido una operación al pulmón también hace un tiempo, ¿no? Eso no sé si quizás también podría complicar un poco más el estado en el que está ahora. Exactamente.
incluso la infección que él tuvo fue una infección a sus 2 pulmones, se podría decir. Sin embargo, él tuvo la extirpación de uno. El cuadro se presenta para sus 2 pulmones, sin embargo, al tener uno ya tenía una presencia disminuida de respiración, de su capacidad cardíaca, finalmente. Y hoy día se presenta otra situación mucho peor en cuanto a esta infección que debería ser a sus 2 pulmones o a sus 2 vías, finalmente. Y al tener solo uno presente y trabajando, es decir, hay una preocupación mucho mayor, finalmente. Y eso es una situación que también se tiene que ir aclarando con los días. Un tema bien importante es cómo ha sido la comunicación de parte del Vaticano. Y lo vamos a conversar ahora con Pamela Francescato, justamente periodista en Roma, que se encuentra con nosotros también para que nos dé la impresión de lo que se está viviendo, no solo en la ciudad de Roma, sino que también en la ciudad del Vaticano. Pamela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pamela? Hola Pablo, hola Daniela. Bueno, con muchísima preocupación por el agravarse del estado de salud del Papa Francesco, una crisis respiratoria que obligó a los médicos a suministrar oxígeno, bueno, como todos ya lo saben, y bueno, tuvieron que realizar, además de eso, una transfusión de sangre. Bueno, el pronóstico continúa siendo reservado, Bergoglio está reactivo, eso es lo positivo. Pero bueno, hay mucha preocupación en todo el mundo, acá en el Vaticano, todos los fieles. Estamos en el año del jubileo, donde Roma espera a más de 35 millones de fieles, de peregrinos. Y bueno, estamos en un momento realmente estamos todos con mucha ansiedad, todos los periodistas. Esta mañana, afortunadamente, el Papa se despertó, después de haber pasado una noche, de acuerdo a lo que nos cuenta la sala estampa, la sala de prensa, una noche tranquila, en donde pudo descansar. También, bueno, descansó. Pero fueron muy pocas igualmente las palabras que nos contaron hasta ahora. Más tarde va a llegar un parte médico, en aproximadamente 2 horas vamos a poder saber, bueno, cómo ha transcurrido todo el día. Sabemos hasta ahora que durante el día, bueno, durmió y que descansó. Pero imagínense lo que fue ayer a las 7:30, 8 hora local, hora aquí Italia, bueno, cuando llegó la noticia de la descompensación que había tenido y cómo se habían agravado las condiciones, que había tenido una crisis respiratoria, que eso lo había obligado, bueno, a una transfusión de sangre, a oxígeno, que estaba con pronóstico reservado, porque nosotros veníamos siguiendo y el Papa se estaba recuperando. 3 veces le tuvieron que cambiar la medicación, el tratamiento, porque ¿qué nos contaba también el médico? Nos contaba que, bueno, está localizada la neumonía, que es en los 2 pulmones, está localizada, que pudieron localizarla gracias a, bueno, los equipos de alta tecnología que tiene el Hospital Gemelli, y que están atacando todos esos microbios y bacterias que son de distinta cepa, no son todos iguales. Entonces lo están atacando con distinta medicación, uno para un tipo de bacteria, la otra medicación, ¿no? Hablo como para que la gente de la casa común nos pueda entender. Bueno, y además le están suministrando mucho corticoide. Por lo tanto, bueno, le ha bajado muchísimo las defensas. Está con muy pocas defensas. Solo pudo ver a la Premier Meloni cuando a la primera ministra de Italia. Fue la única que entró a verlo, entró con barbijo, con camisolín. Bueno, es la única persona porque él está totalmente aislado en el 10º piso del departamento papal que tiene, en el 10º piso del Hospital Gemelli. Y hoy en el día 10, ¿no? El 10º día también hoy del Papa internado, y un ángelus hoy, el domingo, que es el rezo mariano, bueno, el segundo domingo sin el Papa. Claro. Pamela, consultarte, a ver, 2 puntos. Sí. Lo primero, la comunicación desde el Vaticano hoy día ha sido distinta. Algunos medios decían que el comunicado fue más escueto. Y lo otro, si esto se anticipaba debido a las distintas complicaciones que ha tenido el pontífice. Bueno, el pontífice, empezamos por la salud. El pontífice, bueno, tiene desde hace mucho tiempo, tiene una salud muy frágil. Es un paciente de 88 años que anda en silla de ruedas, que eso no sería el problema, porque de cabeza tiene la cabeza de unos 50 o 60, nos contaban los médicos. Eso no sería el problema. El problema es que tiene las vías respiratorias muy débiles, él tiene problemas de bronquitis crónica. Por lo tanto, bueno, estar en Plaza San Pedro con viento, él estuvo participando con el jubileo, tiene eventos y encuentros jubilares, bueno, todos los fines de semana, todas las semanas. Es un papa que está muy en contacto con la gente. Es más, el día que él se fue a internar, el 14 de febrero, justo el día de San Valentín, era un viernes, a las 11 de la mañana lo llevaron a internarse porque, bueno, le costaba muchísimo respirar. Bueno, ese día
Él había atendido 4 audiencias, había tenido. Y después dijeron, bueno, basta, vamos a llevarlo porque no para, un pontífice que no para. Y ahora, es más, ahora porque empeoró, pero cuando se estaba recuperando, dijeron, bueno, vamos a tenerlo un poco más en el hospital porque si vuelve a Santa Marta nuevamente, otra vez va a empezar a trabajar. Es más, desde el hospital él trabaja. Bueno, ahora ha tenido esto justamente el día de ayer, pero venía trabajando, nombró gente, nombró aquí en el Vaticano a la presidenta de la Gobernación del Vaticano, la primera mujer en la historia del Vaticano que está dentro de la jerarquía eclesiástica, claro. Una mujer de 56 años, una hermana y socióloga. Bueno, ha hecho muchas cosas igualmente. ¿Pamela? Desde el hospital más allá que... Sí, te escucho, Daniela. Pamela, no, te iba a preguntar si hay feligreses, personas ahí con las que podamos conversar. Mira, justo porque bueno, tenemos que buscar españoles, dijimos vamos a hablar con Daniela y con Pablo de Chile. Bueno, estamos... ¿no estás? ¿Cómo estás? Gustavo, bueno, Gustavo de Buenos Aires. Bueno, un argentino justo, bueno, tiene el Papa un domingo. Sí, el Papa un segundo domingo. Pero bueno, pensamos que se va a recuperar. Tiene buena salud, tiene buena impronta, es una persona que siempre ha salido de malos momentos y es una persona que tiene fuerza para superar todo. ¿Cómo lo podemos calificar a este Papa, a diferencia de otros? Bueno, como él dijo en algún momento cuando asumió, es el Papa del Sur, es el Papa que viene del fin del mundo. Nuestros vecinos de Chile lo saben porque somos hermanos. ¿sí? Hermanos, nos divide la cordillera. Hermanos sudamericanos. Pero todo muy cercano, es una persona que tiene mucha garra, tiene mucha fe y siempre trabajó por la salud de la gente y pienso que, como él siempre dice, recen por mí, va a servir para que lo saquemos adelante. Bueno, aquí también hay otra chica. ¿Tu nombre? Dafne. Bueno, Dafne, ¿viniste a pasear al Vaticano? Sí. ¿Viniste a rezar también por el Papa? Sí, vine a pasear, obviamente a rezar también. La verdad es que la primera vez que vengo es hermoso, tiene la posibilidad de venir, que vengan. Pero nada, una neumonía, lo que tiene el Papa, es muy grave. Es grave, ¿eh? Es muy grave, porque bueno, sí, porque aparte es un montón de bacterias que no sabes si se las pueden matar o no. Y que bueno, ojalá que se recupere, vamos a rezar todos para que nada, que tenga buena... sí, pero nada. ¿La peregrinas? No. ¿No le hicieron? Todavía no, pero bueno, fue hermoso conocer y yo tengo una re fe de que se va a recuperar. Bueno, recemos entonces, Daniela, no sé si me están escuchando, Daniela, Pablo, ¿me escuchan? Ah, me escuchan. Bueno, hay mucha gente igualmente en el Vaticano. Ahora, bueno, porque estamos en una parte, pero bueno, no sé si quieren, a ver si, no sé si me están viendo. Te estamos viendo, sí. ¿Me ven bien ustedes? Sí, ¿Me ven bien ustedes? Ah, bueno, perfecto. No, los que le estaba contando, un Papa también, bueno, que despierta también en la juventud, ¿no? Un Papa que en la juventud despierta, bueno, muchísimo interés, porque también es un Papa, ¿no? Como es el Papa Francisco, un Papa que le habla mucho a los jóvenes, por lo tanto, bueno, hay mucha fe de que salga, pero es verdad que, bueno, hay mucha preocupación. Ahora vamos a esperar qué sucede en 2 horas aproximadamente cuando llegue el nuevo parte médico, que ahí nos van a contar cómo continúa el estado del Papa Francisco. Bien, Pamela, bien, vamos a estar atentos entonces a ese parte médico también, a ver cómo sigue entonces la salud del Papa Francisco. Pamela Francescato, muchas gracias por toda esa información ahí desde la Ciudad del Vaticano. Hasta luego. Bien, Pablo, vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra con la salud del Papa, a ver si responde entonces al tratamiento. Exactamente, lo decía Pamela, el tema de cómo va a ser finalmente este informe que va a salir en unas 2 horas finalmente, este nuevo parte médico, sobre todo con la actualización de su estado de salud en cuanto a lo sanguíneo, y ahí podría haber también un nuevo tratamiento para él, pensando en todas estas bacterias que lo están afectando hoy día, que lo mantienen internado. Al menos, muy rápido también, el Papa ha dicho, ha dejado claro que renunciar no es una opción en este caso finalmente. Así que esa es la actualización del momento ahora en el estado de Papa Francisco. Bien, Pablo, que estés muy bien. Muchas gracias por toda esa información. Chao.